Seguimos en Punto de Partida dialogando con Sergio Palazzo, referente secretario general de la bancaria a nivel nacional. Sergio, hablábamos recién de las posiciones del movimiento obrero frente a esta coyuntura que nos toca vivir a los argentinos y hablando de validades particularmente, lo que uno toma en el debate diario, ¿no? Lo que uno percibe en el debate diario es que se está discutiendo, por ejemplo, ciertos clichés como populismo versus republicanismo, ¿no? Sin discutir la cuestión de fondo, ¿no? Se discute el envase, pero no lo que va adentro, que es el neoliberalismo, y que en todo caso viene desde hace varias décadas mellando la calidad de vida del pueblo argentino. Sí, se da una dicotomía muy rara en este país, ¿no? Y particularmente los informadores económicos creo que la soslayan. Resulta ser que es populismo cuando los sectores populares reciben dineros del Estado para sobrevivir o mejorar el consumo. Pero no es populismo cuando se le da exenciones impositivas a los sectores poderosos. Eso también sería populismo, pero sin embargo es catalogado como mejora de productividad, la primera dualidad. Sí, sí. Y lo segundo, creo, retomando lo que veníamos hablando, y una autocrítica que nos tenemos que hacer todos los dirigentes sindicales. Yo no le hago ningún cargo ni al triunvirato, ni a los compañeros del Consejo Directivo, con quienes puedo tener otras diferencias. Pero estamos por cumplir 33 años de democracia y el movimiento obrero fue a una reunión de diálogo social con el gobierno y los empresarios en el mes de diciembre y después de 33 años de democracia no tenemos un proyecto de lo que pretendemos de país el movimiento obrero. El movimiento obrero tiene que ser una expresión política no partidaria, pero discutir las grandes políticas de la nación. Y tiene que tener un proyecto para lo cual los trabajadores y los cuadros técnicos que tiene el movimiento obrero lo pueden construir. Es el movimiento obrero de la educación, de la justicia, del trabajo en negro. Y la verdad que más allá de bono sí o bono no, que fue lo que se habló en ese diálogo social, que sí, el dinero es importante, a mí me apenó mucho y me angustió porque yo soy parte de esa clase dirigente que no tiene un proyecto hoy y creo que hay que construirlo. El movimiento obrero tiene que discutir las grandes políticas nacionales. Lo que no tiene que hacer es partidizarlo ni ser el brazo político de ningún partido ni de ninguna línea interna. Pero tiene que discutir las grandes políticas de la nación. ¿Por qué la agenda la marca el sector empresario? ¿Por qué la agenda la marca solamente la política? Nosotros representamos al mundo del trabajo y tenemos que tener un proyecto que hoy no lo tenemos para discutir lo que vos decís. Estamos discutiendo el envase y no discutimos lo que está dentro. Entonces nos puede parecer que le cambiamos la etiqueta y en lugar de ser una bebida de marca es una bebida de segunda marca y adentro viene cualquier cosa y no estamos discutiendo eso. Y ese neoliberalismo al que vos haces referencia, no solo en Argentina, tiene una penetración muy fuerte hoy en la región, donde vemos que hay mucho traspaso de poder hacia sectores que representan esa ideología. Sí, sí, sí. Y además, Sergio, me parece que lo que nunca se termina de discutir y en esta democracia joven que tenemos en Argentina, ¿no? Porque somos un país joven, 200 años es poco tiempo. Digo, la arquitectura legal impuesta por la dictadura, las leyes neoliberales, ustedes que conviven con el sector financiero, ¿no? La ley de entidades financieras, que bien podría llamarse ley Martínez de Oz Rockefeller, digamos, porque es una ley hecha para la banca extranjera. Entonces, todo eso no se termina discutiendo nunca, digamos. Es algo que... Fíjate que lo que vos planteás es excelente, porque aún los gobiernos tildados de progresistas no se animaron a discutir en el Parlamento una modificación de la ley de entidades financieras. Este país, con la dictadura militar, cambió su matriz productiva. Pasó de una matriz de industria nacional, de producción, aún con una economía también primarizada, porque tenía mucho que ver con el campo, la ganadería, por una matriz netamente de especulación en el marco del sistema financiero y por una matriz de servicio o primarización de la economía exclusivamente en el resto de la actividad económica. Esa ley de entidades financieras se puso al servicio de la especulación y la usura, no tiene una determinación de cuáles son las porciones de crédito y cómo se presta en la Argentina. Después, en los 90, el gobierno decidió adherir a los conceptos del consenso de Washington, que fue en sintonía con esa economía liberal de mercado que nos penetró en la dictadura militar. Nadie se animó a cambiar ni esa matriz e inclusive la tributaria, me animaría a decirte, porque salvo el impuesto al cheque y alguna que otra retención, la matriz tributaria también es la matriz de los 90 en la Argentina.
Y creo que no hemos discutido las reformas de fondo y por ahí el maquillaje sirve para aguantar un tiempo, pero en definitiva vuelven los procesos del neoliberalismo a cooptar la economía y desde la economía condicionar la política y desde la política retomar las bases de poder cuando ganan, como en este caso que ganó Macri y la derecha ganó en la Argentina por primera vez con el voto popular. Y a mí me puede gustar o no, pero hay que respetar los procesos constitucionales. Es así. Pensando en perspectiva, Sergio, desde el movimiento obrero, bueno, tuvimos hace muy poco el primer paro general. ¿Qué análisis se puede hacer de acá a futuro? El tema de la unidad de la clase trabajadora, que puede ser un elemento determinante a futuro. Digo, ¿qué están pensando en este sentido? Mira, yo veo un año que va a estar plagada de mucha confrontación, ¿no? El presidente elegido confrontar en un año electoral y desde la confrontación no resolver los problemas, sino priorizar el proceso electoral. Creo que esto va a generar mucha confrontación porque los problemas van a seguir. Yo no he leído economistas, sean de la vertiente ideológica que sean, que auguren que la República Argentina de aquí a fin de año va a tener mejoras en lo económico, con lo cual si el trayecto económico sigue siendo el que hay ahora, a los problemas de violencia verbal, ponerlo de confrontación, se van a seguir agregando problemas económicos que desembocan en problemas sociales. Si sigue cayendo el consumo, sigue cayendo el empleo y sigue cayendo el poder adquisitivo del salario, vamos a tener argentinos que van a incrementarse dentro del 1,5 millones de pobres que ya se incrementó el año pasado y que se sumaba a la gran cantidad de pobres que ya había en la Argentina, y seguramente van a haber problemas de empleo y con un Estado que, producto de esa disminución del consumo y de la recaudación que puede obtener porque haya más trabajadores trabajando, también va a empezar a tener problemas de cuentas fiscales, ¿no? Sí. La crisis puede ser una oportunidad también para aplicar determinados cambios, ¿no? Podemos afrontar un escenario en esa línea futuro, digamos, yo no digo la crisis inducida como una cuestión conspirativa, pero digo, en un escenario de crisis también es propicio para determinados cambios. Mira, por la concepción ideológica del gobierno, creo que yo no tengo mucha expectativa de que estas matrices institucionalizadas ya como parte del sistema económico y político en la Argentina puedan tener algún tipo de cambio. Creo que van a hacer algún maquillaje vinculado más a lo político y al impacto comunicacional de lo político que a las cuestiones verdaderamente de fondo. No albergo muchas esperanzas respecto a que la crisis sirva para corregir y modificar conductas de años en la Argentina. Sergio, ¿cuán importante, para ir cerrando ya la entrevista, ha sido la lucha de los bancarios? Ha sido hoy lo mencionaba al principio, una discusión ardua con las patronales bancarias, también la intervención conflictiva del Ministerio de Trabajo. ¿Cuán importante en este escenario ha sido ese cierre, ¿no? Yo creo que ha tenido un valor más allá de lo económico que puede resultar importante porque es una paritaria que siempre va a terminar por encima de la inflación. Nosotros tenemos un acuerdo del 24,3 en un solo pago, quiere decir que le ganás a la inflación desde el primer día. Para vos es 24,3 cuando la inflación de enero va a ser un 2, un 2,5, sí. O le vas ganando la inflación. Y tiene una cláusula de ajuste que no es cuando la inflación supere el 24,3, sino cuando supere el 19%, el 19,5%. Quiere decir que siempre vas a quedar 4 puntos por encima que recuperar el poder adquisitivo del año pasado. Por eso digo, es una paritaria importante que la pudimos dar porque no todas las paritarias son iguales en un sector que obtuvo rentabilidad. Hay compañeros que están empujados a negociar otro tipo de acuerdos salariales porque el problema es el empleo en su actividad. Entonces, es una paritaria distinta en la cual pudimos preservar el valor adquisitivo del salario, que más allá, como digo, de peso más o peso menos, que también tiene un componente, un importante bono por el día del bancario que va de 21.000 a 40.000 pesos según la categoría del trabajador, y más allá de que la actualización es cuando pasa el 19,5 actualizan automáticamente, también tiene una doble cláusula gatillo que es que todo lo que pase se hace retroactivo al 1 de enero de este año. Quiere decir que si termináramos el año 6 puntos por encima de ese 19,5 de inflación, quiere decir que tenés que multiplicar 6 por 2 y te va a dar un reacomodamiento extra como reparación del 72% del salario, una cifra alta dentro del bancario. Pero más allá de eso, creo que lo importante fue demostrar que los trabajadores y el sindicato
podía ponerse en un pie de igualdad con el poder que significa discutir con un Estado y con una patronal como la financiera para salir de ese corset que nos querían poner de un 18%. Demostrar que se puede y que deberíamos hacerlo para que muchos trabajadores que en su actividad no estén peligrando su puesto de trabajo puedan discutir salir de la línea de pobreza. Vos tenés que, por propios números oficiales, necesitas 12.600 pesos para no ser pobre. Pero paralelamente a eso vos tenés que el 60% de los argentinos gana por debajo de 9.600 pesos en la Argentina. Entonces, ¿cómo corregir eso? Con una paritaria que vaya recuperando ese poder adquisitivo. Y eso ha impactado también como referencia, digamos, en distintos sectores gremiales también, digo, Sí, ayuda, digo, en aquellos sindicatos cuya actividad esté más o menos bien o equilibrada va a ayudar, y en aquellos sindicatos donde tienen problemas seguramente los compañeros priorizarán otro tipo de negociación. ¿Es posible, Sergio, la última pregunta, un escenario de mayor unidad, ¿no? Porque hay sectores que apuestan a la fragmentación del movimiento obrero, digamos. ¿Se puede esperar una mayor unidad del movimiento obrero? Sí, dos cosas. Muchas veces la fragmentación no solo se alienta desde los propios sectores sindicales por sus internas, se alienta también desde los grandes medios concentrados y del sector empresario. Y uno dice, ¿cómo resuelven sus problemas los sectores empresarios? Fusionan sus empresas y las hacen más grandes y más poderosas para tener una posición más dominante. Y a nosotros nos invitan a la fragmentación como sistema de representación. Me parece que deberíamos entender que esa representación que hoy tiene el triunvirato debe ampliarse hacia otros sectores que no están en la conducción, pero que necesariamente tienen que tener un espacio dentro de la conducción de la CGT, discutiendo un programa y discutiendo que si el gobierno no cambia su política económica hay que tener un mayor nivel de confrontación con el gobierno. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, muy amable. Seguimos en Punto de Partida.